válido para cualquier proyecto, digamos, ¿no es cierto? Particularmente los proyectos nuestros de software, como todos nuestros componentes son virtuales, una vez que hacemos una cosa nos sirve para siempre. Ustedes los mecánicos necesitan hacer un engranaje para cada motor, no hay engranajes virtuales, aunque sí pueden probar de manera virtual un engranaje, que es otra cosa, ¿no? Así que este es el tema que vamos a ver hoy, y con una aclaración también, digamos, ¿no? No necesariamente para aprobar este segundo parcial de la materia, incluso el final, no es imprescindible que sepan manejar funciones. Siempre que lo manejen va a ser mejor para ustedes e incluso la nota va a ser mayor, digamos, porque es otro de los temas de la materia. Pero digamos que los ejercicios que vamos a ver pueden resolverse sin, no es imprescindible trabajar con funciones para resolver los ejercicios que forman parte de los exámenes. ¿Se entiende? Si lo usan, mejor, porque va a ser mejor para ustedes y va a ser más fácil pensar las soluciones. Pero no es imprescindible, pueden resolverlo sin funciones y va a estar bien igual. ¿Sí? Así que bueno, ya más o menos estamos una cantidad importante de gente, así que vamos a ver de qué se trata esto. Voy a hacer yo una síntesis teórica de lo que se trata en el aula virtual. Tienen un apuntecito que no es muy grande, digamos, es una síntesis de lo que se trata de las funciones, pero tienen lo que necesitan saber, y después Ángel va a resolver el mismo ejercicio con el cual estuvimos trabajando la clase pasada, pero esta vez con funciones. Ya dimos algunas pistas en la semana pasada. Así que ahí arrancamos entonces. Un segundito. Bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy suele definirse de manera genérica para todos los lenguajes de programación como rutinas. Rutinas, subprogramas, de acuerdo a los lenguajes que sea, tienen distintos nombres, digamos, ¿no es cierto? En nuestro caso, el lenguaje de referencia que usamos, que es el lenguaje C, toda la actividad de nuestro programa se hacen en funciones. No hay módulos diferenciados que pueden llamarse procedimientos, subprogramas o cosas por el estilo, ¿sí? Sino que son todas funciones y todas tienen un mismo nivel. Como lo que nosotros necesitamos hacer es, a partir de un problema de la realidad que queremos representar mediante un programa de computadora, en general esos programas son cosas complejas compuestas por un montón de partes, digamos, ¿no es cierto? Y como les decía recién, en general, al abordar un problema complejo, lo que nosotros hacemos para resolverlos es dividirlos en las partes que lo constituyen. Así que entonces, una función, como dice ahí en la diapositiva, podemos definirla como un conjunto de instrucciones que resuelve un problema de programación en particular. Y todos los lenguajes de programación traen algún mecanismo que nos permite hacer a nosotros, los programadores, funciones para los programas, ¿sí? ¿Por qué es importante esta idea de trabajo con las funciones o con los subprogramas y no trabajar todo junto en una misma cosa? Ahí hay tres aspectos que creo son los centrales para pensar desde esta perspectiva. El primero es que facilita el diseño y la construcción de un sistema.
El segundo es que permite que podamos reutilizar los componentes de software. Y el tercero es porque facilita la lectura de un programa. Nosotros nos acerca más a nuestro lenguaje cotidiano ver un programa escrito dividido en funciones que ver un programa en el cual son todas líneas de código una abajo de la otra. Por lo tanto, leerlo significa poder comprenderlo, darnos cuenta de las partes que lo constituyen y eventualmente modificarlo si fuera necesario o resolver algún problema si es que ese programa tiene algún error, ¿sí? Así que entonces, estas son las tres cuestiones que nos va a facilitar si nos metemos con el desarrollo de funciones. Una cuestión que es general, digamos, porque es válida para cualquier ámbito de la ingeniería, no solo para la construcción de sistemas, ¿no? El primero de los dos aspectos es común a todas las ingenierías. Yo para abordar la resolución de un problema complejo, lo que tengo que hacer es, primero, con intentos sucesivos de acercarme a la solución, voy partiéndolo en pedazos. Después, a medida que voy avanzando, voy viendo si esos pedazos, si esas partes son las que corresponden, o si fueron necesarias más partes o menos partes, o alguna tiene que ver con otra, pero lo importante es cómo arranco. Arranco y muchas veces esa primera decisión de diseño quizás no es la que va a llegar al final, pero sí la que me facilita el avanzar en el desarrollo del tema. Me paro ahí porque más allá de lo específico nuestro también es importante para ustedes y su carrera hacia adelante. Entonces, vamos a ver un poquito de cada una de estas cuestiones. Insistiendo con la idea, nosotros habíamos dicho al principio de la materia, ¿no? Que básicamente lo que la programación es la resolución de problemas mediante un determinado lenguaje, ¿no? Y nosotros podemos pensar, como decíamos recién, que para entender el problema y poder resolverlo voy a tener que ver esos puntos que están ahí, ¿no es cierto? Comprender primero de qué se trata el problema en general. Después, tratar de establecer cuáles son las partes que lo constituyen. Adentro de cada una de esas partes, definir los procesos necesarios para resolverlos y después, recién ahí, para cada proceso, ver cuáles son las tareas y las tareas, las instrucciones y cuál es la secuencia en la cual deben desarrollarse. ¿Sí? Esto es en general para cualquier cosa. Si lo pensamos en la programación, podríamos pensar en asociar cada parte o proceso con una o más funciones. Y las tareas con las instrucciones que van a resolver ese problema en particular. Vuelvo un poquito para atrás para que repasemos la definición de función, ¿no? Conjunto de instrucciones que resuelve un problema de programación en particular. ¿Sí? Entonces, esto es en cuanto a el diseño y la construcción de un sistema. Y después los otros dos aspectos que habíamos hablado son aspectos de orden práctico para el desarrollo de nuestros programas. La cuestión de reutilizar los componentes de software tiene que ver en que es muy común de que dentro de un mismo programa o en un conjunto de programas distintos, como la semana pasada intentamos empezar a ver, determinado conjunto de tareas o procesos se repitan. Mismo dentro de un mismo programa o a veces en programas distintos. Entonces, como nuestros componentes de programación son virtuales, algo que yo desarrollo una vez me sirve de ahí en adelante. Incluso el desarrollo de los programas que nosotros conocemos hoy, hoy todos trabajamos con
con sistemas operativos de interfase gráfica, ¿no es cierto? O sea, hacemos clic allá, desplegamos lista, cada vez se asemeja más como si tuviéramos realmente elementos materiales dentro de una pantalla. Y todo eso no fue que a uno se le ocurrió a alguien alguna vez en particular, un iluminado se le ocurrió hacer la cosa de esa manera. No, lo que fue pasando es que los distintos programadores fueron inventando cosas y esas cosas fueron proyectándose, alguien, otro programador lo vio y lo incorporó en su sistema, y así fueron apareciendo botones, cuadros de diálogos, ventanas, que confluyeron después al desarrollo de los sistemas operativos de interfase gráfica y de los programas con interfase gráfica, digamos. Y no fue un desarrollo de una persona en un momento, sino que fue partiendo de esta idea de modularidad, de uso de cosas, de hacer cosas que se puedan reutilizar, que llegamos a lo que hoy en día tenemos y a el quilombo que metió en el mundo, ¿no? Así que entonces, de eso se trata, y nosotros tenemos en el lenguaje C un conjunto de funciones que ya están definidas, que forman parte de bibliotecas que hacen cosas concretas. Tenemos para entrada de datos, para salida de datos y para algunas operaciones matemáticas y otra serie de cuestiones que los que estén interesados en más allá de la materia de los lenguajes podemos verlo o pueden investigarlo un poco. Y el último elemento es el que veíamos recién, relacionado con la lectura y corrección de errores. Entonces, un programa en general está compuesto por cientos o miles de líneas de código, ¿sí? Y si yo tengo todas esas cosas juntas, ahora vamos a ver un ejemplo que es bastante chiquito, pero igual yo quiero que ustedes me digan, de lo que vamos a ver ahora, ¿qué es lo que hace ese programa? Está el mismo programa de dos maneras distintas, ¿sí? Si el programa está dividido en funciones, es más sencillo leerlo, entender de qué se trata y hacer cualquier tarea sobre ellos. Actualizarlo, modificarlo o lo que sea que queramos hacer. Y quiero que miren esto y que me digan, hay dos programas, ¿sí? Uno a cada lado de cada mitad de la diapositiva. El de la izquierda no tiene funciones y el de la derecha tiene funciones. Si notan diferencias, si alguien me puede decir qué hace este programa, los dos hacen lo mismo. El que gusta, los escuchamos o los leemos como quieran. Creo que lo que hace es sumar los componentes de cada vector y después los compara y te muestra el que tenga el mayor resultado, ¿no? Casi es así. Hay un pequeño elemento de diferencia, pero es casi totalmente así. Una pequeña diferencia, y fíjense, vamos a tomar eso como válido porque es válido. Hay un detalle que después les cuento, pero es sutil. Daniel, en el else del de la izquierda, al final de todo tendría que decir segundo, ¿no? En el else, perdón, ¿de cuál me dijiste? El que está a la izquierda, en el else, justo casi... Ah, sí, perdón. Vamos a cambiarlo ya porque esto... Está bien, ahora sí hacen lo mismo de dos maneras distintas. Bien. Entonces, ahora fíjense, si yo miro de acá veo un montón de líneas, digamos. Incluso hay algunas cosas que las cambié de renglones para arriba para que no sea tan largo, digamos. Y fíjense que tiene funciones. El mismo nombre que yo les di a las funciones, son nombres que suelo usar igual, no es que lo hice solamente desde un punto de vista didáctico, pero el mismo nombre, se trata de darle a las funciones un nombre significativo, me permite
ver de qué se trata. Entonces, acá lo que hago es, llamo a una función, se dice así, llamar a una función que se llama cargar vector. Esa misma función ahora la llamamos, pero le pasamos al otro vector. Fíjense que acá está el vector primero, acá está el vector segundo. Después hay una función que se llama suma vector, a la cual le doy el vector primero y la cantidad de elementos que tiene, y se dice, me devuelve la suma. Hago lo mismo, pero en este caso para el vector segundo, y después lo que hago es comparar si la suma de los elementos que tiene el vector 1 es mayor a la suma de los elementos que tiene el vector 2, muestro el vector primero. Si no, si no tiene que ver con que sean o iguales o mayor el segundo, esa es la pequeña diferencia sutil con lo que recién nos decía, mostramos el otro vector, ¿sí? ¿Se ve? Ojo, ahora vamos a ver en el ejemplo que Ángel va a desarrollar que esto estaría incompleto, ¿no es cierto? Porque acá falta hacer esta, falta hacer esta, y falta hacer esta y falta hacer esta, ¿no? Y falta eso. Hay 3 funciones, se dice, que no están hechas. Y acá está hecho todo junto, ¿ven? Lo que contendría la función cargar vector es esto que tenemos acá, este for en el cual se pide el ingreso del número. La segunda llamada sería a la misma función, sería estas otras líneas de código que están acá. Después viene la suma de todos los componentes sobre la variable suma 1, que está puesta en 0 acá. Lo mismo pero sobre suma 2. Y después la comparación y el mostrar. ¿Sí? En un ejercicio sencillo, fíjense la enorme diferencia, con varias ventajas adicionales. Esta función yo la puedo usar todas las veces que quiera, esta función yo la puedo usar las veces que quiera, al igual que esta de acá. Esto en cambio son líneas de código que solamente me sirven para esto y que eventualmente lo que podría llegar a hacer es copiar y pegarlas en otro lugar. ¿Se ve, gente, la diferencia? Esto es trabajar con funciones y organizar un código de una manera más interesante, y esto es resolver un problema que está resuelto, salvo el error que había cometido acá abajo, pero esto está bien, y como les decía, ustedes pueden hacer un ejercicio así o con diagrama, obviamente, para resolver los TPs que tengan que resolver, si usan esto o si usan esto. Esto tiene sus ventajas, como se puede ver, pero con que lo resuelvan el problema es suficiente. ¿Se ve, gentes? El system pause, bueno, el system pause es una instrucción que hace que el programa espere a que se presione una tecla para continuar con la ejecución. Es una consulta en la diapositiva anterior. Sí. En la segunda, o sea, cada instrucción estaba hecha una sola vez, o sea, está ejecutada, mejor dicho, una sola vez. ¿Esta de acá? En la derecha, la suma se hace la suma 1. Ah, no, bueno, claro, suma 1 es igual a suma vector. Yo hago una función que sea suma vector y la repito para suma 1 y para suma 2. Sí, señor. Todas las veces que quiera, no se gasta, no tiene ningún tipo de nada. Esta es la misma. Es importante lo que estás preguntando. No es que yo hice 2 cosas distintas. Es la misma, pero fíjate que lo que cambia es lo que le paso. Esta función recibe un vector y suma sus componentes. Entonces, lo que hace es, le decimos, sumame este vector que tiene 10. Le puedo mandar cualquier vector de enteros de cualquier cantidad de componentes. Y siempre lo que va a hacer es hacer la suma y me va a devolver ese valor. ¿Sí? Perfecto. Ahora lo vamos a ver lo vamos a ver resolviendo el ejercicio que a la semana pasada habíamos resuelto.
Ya veníamos trabajando en un par de semanas con ese ejercicio, porque antes lo resolvimos, después le agregamos la semana pasada unos puntos más, y ahora los vamos a seguir trabajando con ellos, pero usando, usando funciones. Vamos a ver en términos prácticos cómo aplicamos nosotros el uso de funciones. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Ahí la línea de código que decía System Pause, Sí. ¿qué hacía? Esta lo que hace que la ejecución del programa queda esperando a que nosotros toquemos una tecla. Para cerrarse. Claro. Ah, Porque ok. si yo ejecuto este programa fuera del codeblock, lo que va a pasar es que va a hacer todo esto, pero no me va a dar tiempo a verlo porque se va a cerrar, digamos, ¿cierto? Entonces acá me deja en pantalla esto, la consola queda abierta y queda esperando que yo toque una tecla. Cuando toco la tecla... No, listo. Entonces es conveniente usarlo, digamos, para estos casos. Sí, es conveniente. Perfecto. ¿Qué más, gente? Bueno. Yo agrego una consulta. Decía que las bibliotecas que nosotros podamos descargar para usar en cada lenguaje ya tienen incluidas estas funciones, ¿no? O sea, yo puedo conseguir una biblioteca que ya tenga programada una función para sumar los componentes de un vector y sería solo tipear el nombre de esa función, no tendría que codear yo la función, ¿o sí? No eso, por ejemplo, pero sí vas a encontrarte con otras funciones que te resuelven otros problemas, algunos problemas matemáticos, pero hay otras que te resuelven problemas de entrada y de salida de datos, o esta misma, miren, esta que recién acabamos de... Ustedes me preguntaban por System Pause, y fíjense, System, paréntesis, y entre los paréntesis, pause. Fíjense que tiene la misma forma que esto. Mostrar vector entre paréntesis y cosas adentro. Esto es una función. Y en este caso esta me sirve para, como decíamos recién, en realidad system lo que hace es ejecutar el comando del sistema operativo que yo le ponga acá adentro. Systemdir me mostraría los archivos, directorios, contenidos en donde estoy. Systemcls me limpiaría la pantalla. En fin, los comandos del sistema operativo que yo le pongo acá adentro se van a ejecutar. Claro. Yo podría entonces, por ejemplo, usar una biblioteca que ya tenga programada una función para, no sé, calcular un promedio, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo simplemente pongo promedio, por poner un ejemplo, ¿no? Promedio, y pongo el vector que quiero calcular y me tira el promedio sin que yo codee la función. Sí, exactamente. Ahí vas a encontrar, hay librerías de bibliotecas, porque en realidad del inglés hablan de library, ¿no? Que creo que más bien significa biblioteca y no librería. Pero nosotros en castellano solemos hablar de librería, pero dicen que a lo mejor lo más correcto sería hablar de bibliotecas. Pero en cualquier caso es un paquete de funciones que están juntas ahí que te resuelven cosas. Cosas para la entrada y la salida, cosas para trabajar con cadena de caracteres, cosas para trabajar, no sé, con la hora, por ejemplo, del sistema. En fin, hay infinidad de cosas, muchas, que forman parte de lo que se llama las librerías estándar. Y después hay otras librerías que los programadores fueron haciendo y agregando. Ustedes vieron que cuando nosotros, la última ya le voy a dejar a Ángel para que se los muestre en el ejemplo, que cuando nosotros trabajamos en el codeblock, arrancamos con esto de que está acá arriba, ¿ven? Entonces, cada una de estas inclusiones me permite a mí agregar funcionalidad, porque dentro de estas
librerías es donde están, por ejemplo, si yo saco esta, el System Pause no va a funcionar. ¿Ven? Porque esa función está contenida dentro de esta librería o biblioteca. ¿Sí? Y hay un montón para resolver un montón de acciones. Y ustedes podrían, nosotros no lo vamos a ver porque, digamos, si alguno está interesado, les decimos cómo, no hay ningún problema. Ustedes podrían crearse sus propias librerías de funciones. Daniel, perdón, sí. ¿Puedo hacer una pregunta más? Perdón, ¿Sí? porque creo que está relacionado con el tema de librerías y funciones, lo que usamos nosotros para el código de using namespace estándar, eso está relacionado con eso, ¿no? Sí. Ahí dentro de el namespace es un espacio de nombre estándar que contiene un conjunto de cosas. Y sí, es algo parecido. Está dentro de la biblioteca IOStream, el espacio de nombres. Solo La que primera de todas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que nosotros ponemos arriba de todo, lo primero que solemos poner es esto, ¿no? Porque si sacamos esto tampoco funciona. No entiende lo que es el seout, no entiende lo que es el sein. Así que, bueno. Y ahí, si Daniel le comenta la línea 4, que es la que tiene el Using Namespace STD, por más que la biblioteca esté incluida, como tanto sein, seout están dentro de ese espacio de nombres, tampoco va a correr, salvo que en cada sein y en cada seout se le indique que está haciendo referencia al espacio de nombres STD. Hay que poner STD, dos puntos, seout, o STD, dos puntos, sein, y queda como más complejo, ¿no? Por eso esa instrucción permite evitar tener que poner a cada seout y a cada sein el espacio de nombres. Esto, claro, esto indica, esto dice que esto pertenece a esto. Bueno, pero esos son... Nos entusiasmamos con con la programación, lo que se han enganchado ustedes bastante. En otros cursos no le daban ni bolilla al código, pero bueno. Se ve que esta nueva forma de dar la materia hace que les quede más cerca trabajar con la máquina, digamos. Bueno, gentes, entonces, adelante, adelante Ángel, ya se nos va a terminar esto, tenemos un ratito todavía. ¿Cuánto queda? Pues por ahí conviene... 6 minutos. Sí, por ahí conviene entrar de vuelta y contar con los 40 minutos y resolver Bueno. Lo que le quería contar en el chat. Vamos a hacer lo siguiente, gentes. Entonces, vamos a terminar ahora esta parte y enseguida, ¿necesitas tiempo para procesar el video o entramos directamente? No, entramos directamente. Bien, así que entonces cierro y abro inmediatamente la sesión. Me dijeron que que parece que vamos a conseguir el PRO para la facultad y no vamos a tener estos problemas de cortes. Buenísimo. Así que bueno, así que entramos de nuevo, ¿sí? Mismo link y nos vemos en un minuto, en nada. Cierro y abrimos de nuevo. Listo.